Hola chicos, mi nombre es Sofía Rivas Pinzón, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. El día de hoy les vengo a exponer mi paper titulado Los campesinos rebajados a su máxima expresión. Para la realización del mismo me basé en la lectura de Marco Palacios, titulada Las sociedades agrarias de América Latina a partir de 1930 hasta el presente. Entonces, para empezar, pues Marco Palacios es un abogado con magíster en estudios chinos y PhD en historia. Eh, a continuación, pues empezaré a leer mi paper y a lo largo de la lectura iré explicando algunas cosas que me llamaron la atención. Entonces, la consecuencia social más importante de estas políticas nacionales fue el impulso a un tipo de modernización agraria y ganadera en función de los intereses de los grandes propietarios. Marcos Palacios. El politólogo Marco Palacios ha logrado ilustrar en su escrito la constante lucha por la que ha tenido que pasar Latinoamérica y a lo que se ha tenido que acomodar a partir de la llegada de la industrialización, al igual de cómo durante los procesos históricos se adaptaron las políticas para terminar siendo los trabajadores sin tierra de grandes empresas a nivel mundial. A partir de 1930, América Latina comienza a transformarse dentro de su desarrollo que venía siendo hacia afuera. Surge la necesidad de adquirir bienes y servicios de lujo y provenientes del extranjero, razón por la cual se empieza a desarrollar hacia adentro, en donde a su vez las corporaciones capitalistas involucradas con la región buscaban justicia social y mayor competitividad dentro del sector agrario, pero que realmente en su momento y a futuro sería la continuidad para seguir agrandando la gran brecha social que se venía dando desde la colonia dentro de los países que componen a la región, poniendo en riesgo ese intento por crear y hacer perdurar en el tiempo las democracias y la tanta buena convivencia soñada. A su vez, incentivando ese modelo dual en donde conviven violentamente una pequeña cantidad de grandes productores, dueños de casi todos los terrenos, y por otro lado los pequeños propietarios y trabajadores sin tierra. Tras los distintos regímenes laborales, los aires campesinos se empezaron a tornar un poco agitados. Las movilizaciones espaciales y sociales en búsqueda de mejores oportunidades de vida y en medio de constantes luchas violentas en contra de esos hacendados que abusaban del poder y pretendían tener control total de la vida de los trabajadores. Como resultado, el surgimiento de grupos al margen de la ley que junto con luchas interminables internas, como en el caso de México, Colombia, Guatemala, Bolivia, Cuba, entre otros, que no han dejado progresar a los estados a nivel económico, político y social. También la politización de estos conflictos se vio reflejada en las reconocidas revoluciones agrarias, en donde nacieron fuertes coaliciones políticas violentas para así conseguir distribución de tierras justa, construcción de una mayor identidad nacional, derechos cívicos para campesinos e indígenas, mediante la expropiación de latifundios y plasmados en reformas agrarias. Como consecuencia de esto, Estados Unidos durante la administración de Kennedy vio la oportunidad para que dentro de la Alianza para el Progreso se incluyeran las llamadas reformas desde arriba, como estrategia preventiva para empoderar intereses e impulsar la agricultura capitalista. Lo anterior ayudaría a saltar las barreras de etnicidad y localismo, pero en vez de eso terminó formando radicalismos que terminaron por revertir los avances que las reformas agrarias habían dejado. A su vez, el proceso de globalización de los mercados, junto con las ganas de los países latinoamericanos por hacer parte de ello, los llevó a involucrarse en gigantescas impagables deudas externas, y en donde terminaron por casi venderle el alma al diablo por tratar de ser como uno de esos países. Empezamos a ver al campesino como la clase más pobre dentro de la sociedad, pero realmente lo han sido por la falta de visión de los estados latinoamericanos en quienes laboran la tierra. Los han dejado hundirse en el barro, cuando durante muchos años, a lo largo de la historia,
Fue gracias a ellos que no nos morimos de hambre. Y sí, somos unos desagradecidos porque en vez de ver todo el potencial para producir internamente la gran cantidad de productos que importan y siguen agrandando la deuda externa, hemos sido nosotros mismos quienes no hemos valorado esa gran labor de los campesinos. Y en vez de ayudarlos a dentro del mismo contexto rural tener mejores oportunidades, los hemos obligado a hacer migraciones en masas a sectores de la población en donde ni pueden ejercer sus capacidades para las cuales son excelentes. Desde mi punto de vista, ese crecimiento siempre se ha visto obstaculizado por no examinar a fondo el gran potencial de producción dentro de cada nación. Principalmente, y para iniciar, yo titulé mi paper Campesinos rebajados a su máxima expresión, debido a que me parece que el campesino en Latinoamérica le ha pasado eso. Ha sido rebajado a su máxima expresión porque no ha sido valorado realmente como debería hacerlo. Su labor de trabajar la tierra casi día y noche, de ver eso como un arte, como se veía antes, el cultivar y ese tipo de trabajos hoy en día son despreciados por muchas personas dentro de nuestras comunidades latinoamericanas, por los mismos estados, y que realmente ni siquiera se han dado cuenta la importancia que es el fomentar y el tener ese sector ahí activo dentro de la sociedad, sobre todo para poder estimular la economía de una mejor manera sin necesidad de estarse endeudando en productos y cosas así a nivel externo. Pues realmente hoy en día las sociedades latinoamericanas estamos viendo constantemente es a quienes les hemos vendido, porque les hemos casi que escriturado cierta parte de nuestro territorio a empresas que a nivel mundial realmente ni siquiera se interesan por nuestro bienestar pues, dentro de la nación. Y a pesar de esto seguimos dándoles como esos derechos por encima de los mismos campesinos, que en realidad sí laboran la tierra de una mejor manera, que saben que, digamos, no sé, cultivar como en cierto tiempo un tipo de cultivo no es saludable para la tierra ni para el subsuelo, pero en vez de fomentar eso de los campesinos, preferimos irnos por el lado de una multinacional que termina dejando nuestro suelo casi muerto durante meses, durante años. Y pues, ¿qué ganamos? Nada. El autor nos comenta que eso es como el reflejo de esa mala distribución de riqueza e ingresos que se ha venido dando en Latinoamérica y que ha logrado como incrementar los índices de pobreza y ponernos casi como región, como número uno dentro de los países con mayor exclusión social. Esa exclusión social no solo reflejado como en el ver al campesino o a todas las personas que viven en esos sectores rurales como algo menos que de pronto las personas que vivimos en pues dentro de la ciudad, sino que también con el mismo campesino al que se ha visto obligado por esa misma expropiación de tierras a migrar de un lugar a otro en búsqueda de mejores oportunidades, tanto para los hijos del campesino en términos de educación como económicos, porque ya ni siquiera por cultivar cierto número de alguna fruta o lo que sea se le paga bien, sino que prefiere el Estado o los estados dentro de Latinoamérica importar productos como, no sé, el banano, el café, como acá en el caso de Colombia, a producirlos acá y a darle trabajo a la gente. Todo esto se ha convertido en una convivencia violenta entre esas multinacionales y entre grandes hacendados que hacen parte de la oligarquía de cada país, que tienen mayores influencias obviamente que los campesinos y se aprovechan de esto para pues disminuir ese valor que se le debe dar al campesino.
junto con pues los campesinos que tal vez son dueños de pequeños pedazos de tierra, y los otros que trabajan la tierra pero no son dueños de ella, no consiguen ningún beneficio grande. En mi paper puse como que la visión de los gobiernos ha sido muy pobre y muy desagradecida también a su vez. Esa parte cuando dije como que éramos unos desagradecidos, realmente lo somos, porque durante muchos años esas personas, puede que hoy en día nuestras generaciones no lo vean por lo que les digo, porque hoy en día la mayoría de cosas son importadas, pero durante muchos años esa gente que estaba en el campo jodiéndose la espalda y demás era la que nos daba de comer. Gracias a ellos nosotros teníamos un plato de comida en nuestras casas, y llegar al punto de denigrarlos, decir como el campesino es la cosa más pobre, más vaina, pues es la realidad, obviamente, pero no debería ser así, porque al fin y al cabo ese campesino era el que estimulaba la economía, era el que lograba que se viera como un crecimiento económico a fin de cuentas. Pienso que los gobiernos deberían ponerle más atención a ese campo, a tratar de ver, pues acá hablando respectivamente de América Latina, tratar de ver ese potencial que tienen realmente y que están cegados a reconocer ese potencial. No sé si sea por prestigio, por lo que sea, pero están totalmente cegados a que supuestamente la manera de crecer es trayendo las cosas de afuera, y no. La manera correcta de crecer es viendo tú que tienes acá adentro, como ingeniártelas tú mismo, porque digamos ahorita durante todo esto de la pandemia y bueno, todo esto del coronavirus, pues es donde mayormente se ven los efectos de eso, de no ver hacia adentro tú que puedes producir. Entonces, pues sí, la base está en ver ese potencial que podemos y que sabemos que tenemos, que muchos de nosotros, pues digamos con estas carreras uno se da cuenta que hay demasiado potencial desperdiciado.